Bien, luego de Luis Juez, la columna económica de Alfredo Blanco. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Interesante la entrevista al juez, ¿eh? Dijo muchas cosas. Sí. Bueno, vamos al estilo juez. Al estilo juez, sí. Me gustaría comenzar diciendo que el gobierno, creo yo, tiene por delante algunas complicaciones serias en el Congreso, pero me parece que debería estar un poco más tranquilo, en el sentido que alguna de las cosas que se decía que iba a venir la recuperación, nosotros hemos mostrado indicadores que eso no se advertía, pero que gradualmente aparecen tenues señales de eso. Mira, ayer el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, publicó algunos indicadores, un par de ellos, que por supuesto no permiten describir una situación de rebote de la economía, pero que al menos insinúan la posibilidad de que la economía no siga cayendo y en algún sector tenga una ligera mejoría. Le voy a pedir al director que pongamos la primer placa que hemos traído, que es la construcción, que es un tema, este indicador lo hemos mostrado. Sí. En programas anteriores llegábamos hasta junio, donde cuando uno comparaba el periodo enero-junio del 2024 contra enero-junio del 2023 le daba una caída del 32%. Ahora cuando uno compara enero-julio, ves la caída es del 30%, 30,9%. ¿Y por qué es eso? Porque si uno en vez de ver contra el año pasado, ¿no es cierto?, va observando otra forma de mirar la evolución, que es la diapositiva 2. En la diapositiva 2, este es el mismo indicador, pero que acá lo único que hace es tomar cuánto varió en relación al mes anterior. ¿Y cuánto varió en relación al mes anterior? Desestacionalizando la serie, es decir, sacándole componentes estacionales. Y si vos te fijas, bueno, en abril prácticamente con relación al mes anterior no había variado, mayo parecía que se iba a recuperar, junio cayó de nuevo y julio tiene respecto de junio un pequeño rebote. Por eso es que cuando nosotros vemos el periodo completo, la caída de enero-junio es 32% y la caída de enero-julio es solo, digo yo, es 30%. Ahora, obviamente, este es un indicador muy global sobre construcción. Sin lugar a duda, tienen comportamiento distinto a algunos elementos que son insumos de la construcción. Y fíjate la diapositiva número 3 que vamos a mostrar. Esta serie, también desestacionalizada, fíjate que ya muestra que salvo artículos sanitarios de cerámica, cal y pinturas que dan negativas, los otros dan aumentos cuando uno lo compara con el medio inmediato anterior. Por supuesto alguien puede decir, bueno, es que estamos muy bajos. Bueno, lo que estamos diciendo es que recién ahora podríamos decir que da la impresión que por julio la economía parecería haber tocado un fondo y comenzar muy tenuamente. Es más, hay un dato si repasás los componentes, de que habría una posibilidad de reactivación en la obra pública. Bueno, eso seguramente además va a influir en las expectativas y en eventuales decisiones que el Gobierno Nacional toma acordando con las provincias la finalización de algunas obras. Pero esto es la construcción, que es un sector muy castigado. El otro sector muy castigado fue el sector industrial. Sí. En particular, en Córdoba hay muchas industrias que están atravesando situaciones realmente complicadas. Pero vamos a ver un dato, que es la diapositiva 4. Esto es cuando uno compara contra el año pasado el índice de producción manufacturera. Ahí vemos cómo claramente desde diciembre la caída fue mucho más significativa, pero como vos podés ver en julio, respecto del año pasado, da la impresión que no es tanto. Lo que pasa es que el año pasado ya para julio la actividad se estaba deteriorando. Sí. Pero si volvemos a hacer el ejercicio de ver, bueno, miremos con respecto al mes anterior y desestacionalizando obviamente la serie, que es la última diapositiva que vamos a mostrar. Fíjate en esta diapositiva. Le voy a pedir al director que pongamos la última. Allí hay un pequeño error, es variación porcentual respecto del mes anterior. La palabra año no debería ir.
Bueno, y entonces acá sí vemos cómo de esta situación ha tenido, con respecto a julio ha tenido un pequeño rebote. Ahora bien, esto quiere decir que lo que muchas veces dice el gobierno, se terminó la caída, ya iniciamos la recuperación, etc. No quiere decir eso. Obviamente un par de datos no permiten ver una tendencia. Pero digo que es una mejor noticia que las que veníamos teniendo con los indicadores que daba el INDEC sobre construcción y sobre. De todos modos, si uno mira comercio, sigue habiendo caída. Digamos, de todos modos, la situación sigue siendo complicada. Pero digamos que hoy el gobierno podría decir, creo que puede llegar a recuperarse la economía, quizás de acá a un par de meses, pero, y que además creo que la inflación puede mantenerse relativamente bajo control. El INDEC va a dar a conocer el dato, que será 3,8, 4, 4,1, no importa, pero el gobierno insistirá en que su plan está funcionando. Ahora hay un punto que yo creo que es el talón de Aquiles, nosotros lo hemos mencionado alguna vez. Las caídas del nivel de actividad atentan además contra el equilibrio fiscal. El equilibrio financiero, es decir, una vez que uno deduce de los ingresos los gastos, obtiene el superávit primario o el resultado primario, después uno resta los intereses de la deuda y obtiene el resultado financiero, ese cada vez se ve más complicado si es que, por un lado, el gobierno se ve obligado a bajar algunos impuestos, el caso del impuesto país, por otro lado, un nivel de actividad bajo significa ingresos tributarios bajos. Pero además hay otro punto en el cual el gobierno ha dejado de mencionarlo, a pesar de que era uno de sus objetivos. El gobierno decía, mi objetivo es superávit fiscal, mi objetivo es bajar la inflación, mi objetivo es recuperar la solvencia en el sector externo. Y en el sector externo, la decisión de tratar de anclar un poco el tipo de cambio ha hecho que el central no pueda recuperar las reservas internacionales que aspiraban. Claro. Y entonces a mí me parece que si el gobierno quiere consolidar los resultados que ve como más positivos, no puede demorar mucho en resolver la cuestión del sector externo. ¿Y cómo se resuelve la cuestión del sector externo? O con un acuerdo con el Fondo Monetario, que va a tener sus problemas, porque el Fondo Monetario no va a querer que usen los dólares para intervenir en el mercado cambiario, o la otra opción es tener algún financiamiento de algún banco contra alguna garantía, contra la garantía del oro que llevamos a Londres, contra lo que sea. Pero no puede seguir dilatando eso. ¿Por qué? Porque esta situación que hay en el mercado cambiario, de aparente relativa calma y que lleva al gobierno a decir, no, va a seguir bajando los dólares financieros hasta que tengan convergencia con el dólar oficial, en realidad no se sostiene a mediano plazo. Si la inflación es 3,5% y siguen devaluando 2%, en algún momento el atraso cambiario empieza a influir sobre las expectativas de posibles devaluaciones y empieza a haber gente dispuesta a especular contra el peso. Ahora, ¿por qué el gobierno insiste en eso? Insiste en eso porque el gobierno sabe, más allá de lo que diga el presidente, lo dijo en su discurso en el Instituto Argentino de Finanzas, dijo, no, en realidad el tipo de cambio no es la causa de inflación. Es un precio más que aumenta cuando aumenta la cantidad de dinero. En realidad en Argentina está probado, y él debería saberlo, porque la devaluación de diciembre pegó sobre los precios. Claro. No discutamos acá la causa última, que en todo caso merece una discusión bastante más seria de la que presenta el presidente, pero sí que está claro que no quieren soltar el tipo de cambio. Muchos gobiernos han hecho eso, pero el problema es que no deben dejar atrasarlo mucho, porque si no van a tener inconvenientes. Quizás también están confiando en que el blanqueo, el régimen de inversión, de incentivos a las grandes inversiones, de RIGI, quizá confían que eso le arrime un poco más de recursos para tener más tranquila la cuestión fiscal, pero sobre todo, eventualmente, si hubiese inversión extranjera directa, para que aumenten las reservas centrales. Yo no me haría demasiadas ilusiones de eso. Yo lo que creo que el gobierno debería seriamente ponerse a ver qué hace para reforzar las reservas internacionales, y eso va a pasar por buscar financiamiento. Vos sabés que yo tengo una duda con respecto a una inquietud con respecto a este tema de los números. Se habla de que el sector agropecuario invirtió 15.500 millones de dólares. ¿Cuánto recaudó? ¿Y dónde están los dólares?
Bueno, lo que sucede es que el Banco Central, que ha comprado muchos dólares, sí, también hace, yo diría a partir de junio, y a partir de julio marcadamente, decidió que su programa de expansión monetaria cero, cuando el Banco Central compra dólares, entrega dinero. Sí. Ese dinero, algún gobierno lo esterilizaba con la ELIX. Sí. En otro momento se esterilizaron con pases. En otro momento con letras del Tesoro. Sí. Cuando eso no es suficiente, entonces el gobierno descubrió que compraba los dólares al tipo de cambio de los exportadores, claro, ¿no es cierto? Y que vendía dólares en los dólares financieros, el contado con liqui, el MEP, lo vendía al precio del contado con liqui y el MEP, que es más grande. Entonces no tenía que vender todos los dólares, pero no podía acumular en la forma en que digamos, en que hubiera sido deseable, lo deseable para recuperar las reservas internacionales. Cuando tomó esa decisión, está bien, por un lado está lo positivo, uno ve el tipo de cambio bastante tranquilo, ¿eh? Sí. De hecho la brecha se ha achicado. Ahora, del otro lado, tenés que saber que no estás reforzando significativamente las reservas internacionales del Banco Central. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.